muy importantes, el agua, que ahorita es un tema que preocupa mucho a los hermosillenses. Agua, transporte y servicio de energía eléctrica. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Cintia, Dani, muchas gracias a ustedes. ¿Cuándo se tiene programado este meeting? Sí, Dios mediante, el sábado 11 de junio, 2 sábados más, a las 5:30 de la tarde nos vamos a reunir en el mercado municipal, Matamoros y Elías Calles, y de ahí vamos a caminar, a marchar hacia los palacios de gobierno, ahí en la Plaza Zaragoza, donde vamos a terminar pues con un meeting, y como bien dices, pues son temas que afectan mucho a la economía familiar. En este momento, la ausencia del agua, particularmente en el norte y norponiente de la ciudad, pues está golpeando muy fuerte. Entonces sí estamos elevando la voz, exigiendo pues para que se resuelva este tema, en lo particular en este sector, que realicen la obra del ramal norte para que el agua que llega del acueducto pueda trasvasarse hasta este sector, rehabilitación a la red, sectores hidrométricos para que haya justamente mayor distribución del agua hacia este sector, y bueno, y eso implica ahorrar por lo menos un 30-40% de agua que se tira en las calles a través de fuga con la red obsoleta que hoy tenemos. Entonces, aquí está la alternativa. El asunto es una mejor distribución y rehabilitada de la red, y en ese sentido es un punto muy álgido el que habremos de abordar, como el tema también del transporte público, la posible modificación de rutas al sistema de transporte público, afectando a los usuarios, obligándolos a transbordar, y eso implica pagar 2 o 3 o 4 o más pasajes, ¿no? Entonces sí es un tema, evidentemente, los recibos de la luz que llegan actualmente a nuestros domicilios, pero específicamente mostrar nuestra inconformidad ante la pretensión ya expresa por parte del gobierno del estado de pretender una desaladora para los hermosillenses, y en ese sentido los usuarios nos mostramos en contra por varias razones de lo que significa una desaladora para Hermosillo. ¿Cuáles son estas razones? Sabemos que el agua es muy cara y no es algo para siempre. O aclárenos, Ignacio, ¿por qué la inconformidad? ¿Por qué no querer una desaladora? Sí, con mucho gusto. En el 2010, cuando se debatía, cuando el gobierno del estado junto con la federación y municipio pretendían instalar una desaladora para Hermosillo, los usuarios nos opusimos y logramos que se revirtiera este proyecto y se definieran por el acueducto Independencia, el Novillo. Hoy actual, una obra trascendente que ha tenido un impacto muy favorable en la comunidad hermosillense, y que se requiere únicamente terminar las obras complementarias para abastecer el agua a este sector de la ciudad. No se requiere una desaladora, no hay que entrar en temas de capricho o favorecer a otros sectores económicos, favoreciendo otro tipo de intereses meramente económicos, porque si se trata de favorecer al pueblo hermosillense, simple y llanamente la alternativa a la desaladora no lo es, por una razón: el precio del metro cúbico se elevaría muchísimo. En el 2010 se proyectaba 24 pesos, 25 pesos el precio del metro cúbico. 2010, estamos en el 2022, de tal suerte que de llegar un proyecto de esa naturaleza, los usuarios, aunque quisiéramos, no podríamos pagar el agua por la disparidad del precio. Si hoy en día las altas facturas de agua, 400, 500, 600, 800 pesos, no podemos pagarla, imagínese usted, producto de una desaladora. Y además el agua de una desaladora tiene acciones negativas para el consumo humano. La desaladora tiene un proyecto de un ciclo de vida útil desde 15 años, en el supuesto sin conceder que le den el mantenimiento preventivo necesario, y una vez llegados los 15 años se tiene que echar a la borda ese proyecto para volver a reinvertir, a hacer otro proyecto similar. Es el cuento de nunca acabar, además sin contar el daño a la flora, fauna, medio ambiente. A los únicos que favorecen es a los altos sectores económicos, consorcios, quienes harían dicho proyecto, pero al pueblo hermosillense absolutamente en nada nos beneficia. Ignacio, ¿cuál sería la opción para tener agua principalmente en el norte? Se ha hablado mucho del ramal, más o menos ¿cuál sería el costo de esa obra, Ignacio?
Mira, Dani, en la administración pasada municipal, bien la autoridad y aprobó el cabildo en la administración pasada municipal, el ramal norte, si quieres con otro nombre, pero era el acuaférico, y el acuaférico lo mandaron ese proyecto al Congreso del Estado en la Comisión de Hacienda y costaba en el orden no más de 300 millones de pesos el acuaférico, que es básicamente la obra del ramal norte, inclusive hasta más amplia, y le dio palo la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, argumentando irresponsablemente que no quería que se enfrentara nuevamente el conflicto entre los pueblos del centro y sur de la ciudad. Y eso es una falacia, es una vil mentira. No estamos enfrentados el pueblo de Hermosillo con Cajeme. Quienes estamos enfrentados o hay oposición es contra los terratenientes, contra el cacicado que se creen los dueños del agua y que creen que les estamos quitando el agua, lo que a ellos les pertenecen, cuando el agua es un bien público de la nación jurídicamente hablando. Y si hay un dueño somos todos los mexicanos y quien puede distribuirla es a través de la nación. Así está establecido constitucionalmente. Y si a alguien debemos dar las gracias es a los agricultores rancheros de Guásabas, Granados, Villa Hidalgo, que se dieron parte de sus derechos para que Hermosillo tuviera agua. Hay que buscar otras fuentes y fortalecerlas ciertamente, como tecnificar los riegos en los campos agrícolas, que por ejemplo Ciudad de Obregón son especialistas para derrochar el agua porque van por canales, porque no hay tecnificación en sus campos agrícolas, y finalmente esa agua dulce natural se va al mar, y eso es inadmisible. Nacho, ahorita que hablabas de los productores de Guásabas, Granados, que vendieron sus derechos de agua, vendieron 75 millones de metros cúbicos al año y solamente se están extrayendo 34, ¿no? Menos de la mitad. Es correcto. La capacidad del acueducto Independencia es traer 75 millones de metros cúbicos anuales, y como bien dices, el promedio ha sido 30 millones de metros cúbicos, y aún con esos 30 millones de metros cúbicos que llegan actualmente, si tuviéramos la obra del ramal norte, no estuviéramos viviendo las consecuencias que hoy de la falta de agua en este sector, porque se podría compensar y haber una mejor distribución del agua, pero aún así hay capacidad para extraer 75 millones de metros cúbicos a nuestra ciudad, pero por negligencia no se ha hecho el ramal norte, y eso es con lo que estamos luchando, y evidentemente nos oponemos a una desaladora por las razones ya expuestas. Ignacio, dicen los técnicos de Agua de Hermosillo que hay agua, pero que hacerla llegar es el problema, que es por lo que al norte no se tiene agua. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que sabe usted al respecto? ¿Es porque no hay agua o está fallando la cuestión técnica de cómo hacerla llegar? Para que vea que es justamente que la autoridad municipal reconoce que hay agua aquí en la ciudad de Hermosillo, y lo que tienen es un problema de distribución, y si tienen un problema de distribución es porque se tienen que hacer inversiones en la infraestructura, en los sectores hidrométricos, en la red hidráulica, etcétera. Entonces aquí está la alternativa. Entonces el gobierno del estado debería de apoyar a Hermosillo, a los usuarios de todo este sector, inyectando recursos para que se realicen todas estas obras, y bueno, evitar justamente un proyecto que la sociedad, o porque por lo menos los usuarios, desde la asociación y muchos usuarios que salimos a luchar hace años atrás, estamos dispuestos a hacerlo nuevamente para evitar que se impongan intereses particulares sobre un tema de interés general, imponiéndonos o argumentando o entendiendo que es mejor la alternativa de la desaladora cuando es insostenible argumentos de esa naturaleza, ¿no? No es el momento de una desaladora, es el momento de hacer inversiones aquí en lo local para que esta agua se distribuya y así atender a los usuarios de este sector. Muy bien, Ignacio, entonces el meeting es el próximo sábado 11 de junio de este noche a las 5:30 de la tarde, y las causas son el agua, los altos costos del servicio de la Comisión Federal de Electricidad y el transporte, ¿no? Es correcto, los esperamos con el favor de Dios. Es muy importante salir en familia. Las luchas cívicas evidentemente implican un esfuerzo, un sacrificio. Hay que acrecentar los valores cívicos. Los derechos sociales se conquistan a base de lucha social. Y es muy importante que asistan, que participen, y porque evidentemente nos asiste mucho la razón en este tema. Y son cosas que son de mucho sentido común. Hay que salir y a luchar para que las autoridades realicen sus responsabilidades que les confiere la propia Constitución.
Muy bien, pues le agradecemos mucho al presidente de la Unión de Usuarios aquí en Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, por acompañarnos esta tarde.